If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics say he's money cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts? Muy buenas tardes, bienvenidos después de una semanita de descanso a Basket Online, donde vamos a repasar toda la actualidad del baloncesto castellano-leonés, pero hoy vamos a hacer una especie de especial, un monográfico, aunque también vamos a repasar lo que ha dado de sí este fin de semana, y vamos a estar con un gran protagonista del baloncesto castellano-leonés, del baloncesto vallisoletano también, como Porfi Fisac. Porfi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, por aquí, por Valladolid otra vez. Bien, la verdad es que siempre es una gozada poder estar en casa con la familia, con los hijos, pero pues como el que dice, hay que saber vivir estas situaciones cuando tampoco son todo positivas, ¿no? Y con nosotros también está Alejandro Nieto. Alejandro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Pues muy bien, con una victoria de Blancos de Rueda, pues muy contentos todos, muy satisfechos. Sí, porque además creo recordar que en Léboro han ganado Palencia y Burgos, con lo cual, bueno, tenemos buenas noticias. Empezamos desde ya, para no perder tiempo, Porfi. Tenemos que preguntarte, yo creo que lo más actual, hace menos de una semana, creo que recordar, que dejabas de ser entrenador de baloncesto Fuenlabrada. ¿Qué ha pasado en esta semana, en estos 7 días? Sí, hace tampoco, porque es la primera entrevista que tenemos fuera de lo que fue aquella rueda de prensa. No ha pasado nada. Yo creo que son situaciones de este mundo. Hay que saber convivir. Yo siempre he comentado que me sentía dolido y me sentía muy responsable de cuando desciendo de ACB en Fuenlabrada, pero creo que en este momento lo único que me siento es un trabajador más y con más ganas de hacer las cosas bien. Que siempre aprendes que este mundo es mucho más cabrón, empleemos esta palabra, de lo que realmente lo hacemos a veces las personas, ¿no? Y hay que saber convivir con ello, y a veces las apuestas, a veces las creencias en determinadas situaciones, pues te conllevan eso. Pero creo que con el respeto de que quien toma las decisiones siempre piensa seguro que es lo mejor para el club. Igual que un entrenador a veces toma las decisiones de dejar a jugadores sentados y piensa que es lo mejor para el equipo, pues esto lo mismo. El presidente entendió que era la mejor decisión quedarme a mí fuera y buscar un entrenador nuevo, y hay que saber asumirlo. Porfi, hablaste en tu rueda de prensa de despedida de precipitación. Sí. A mí se me ocurre algún otro adjetivo, tipo injusticia, bueno, impaciencia. Yo creo que son cosas. Yo creo que a nivel personal yo le he dicho al presidente lo que pensaba, y creo que es donde debo de hacerlo, o al club igual. Creo que me sentía muy apoyado por el director deportivo, que era Ferran López, y creo que me sentía muy cómodo en ese equipo porque trabajaba con gente joven, con gente que llevaba yo ya 1 año y pico trabajando, y con la idea de cada vez ser más importantes. Pero llámalo como quieras, a mí me parece que toman decisiones y hay que aceptarlas, pero me parece, y sigo pensando, que demasiado temprana para la apuesta, que no la había hecho yo, la habíamos hecho todos, entre ellos el presidente. Al hilo de esa apuesta, habías hablado de que, además creo haberte escuchado en esa rueda de prensa, de que había que hacer una apuesta por la juventud, ¿no? Sí. Fuenlabrada lo había hecho, ¿no? Con jugadores como Álvaro Muñoz, Javi Vega. Sí, es que yo creo que ahora mismo, mira, los clubs pueden o supervivir, es decir, con jugadores que realmente no son patrimonio, sino son sencillamente empleados, o intentar apostar. Yo creo que ahora mismo la parte baja, la parte humilde de la tabla, se tiene que apoyar un poco en el jugador español, en el jugador seleccionable, en el jugador joven, extranjero, pero tiene que apostar un poco en un contrato un poco más de tiempo, es decir, arriesgar más. Porque si este contrato, ahora mismo económicamente barato, te sale bien, igual te puede reportar la estabilidad 1 año del club o 2 años, porque te lo fiche un grande. Pero sobre todo lo que te va a dar es la implicación de la ciudad, y creo que es el momento un poco de hacer este tipo de apuestas con mucho riesgo y costándote a veces la liga, ¿no? Hace 2 años hablábamos contigo en una entrevista previa a la Copa del Rey, y te preguntábamos, no era exactamente sobre los jugadores jóvenes, pero la respuesta sí que tenía mucho que ver en la valentía que tenían que tener los entrenadores. Vamos a escucharlo y ahora me dices a ver qué tal. La Liga LEB no es dura, la Liga LEB es muy atractiva, tácticamente es muy buena, es más enriquecedora para el entrenador que las ligas ACB. Las ligas ACB son
más claras, más definidas. El entrenador tiene más miedo a hacer cosas porque tiene más miedo a perder el asiento. Somos poco valientes, somos un poco cagones. Y en LEP no, en LEP tienes hambres, tienes necesidades. ¿Qué te parece? Hace 2 años, ha sido esto. Bueno, ahora ha cambiado bastante, porque ahora, digamos que a nivel de entrenador profesional existe la CB, debajo no hay nada, O sea, económicamente no hay nada. No hay nada si podemos decir que un entrenador ahora mismo de LEP es un entrenador mileurista, en la mayoría de los casos. Esto es muy complicado de sobrellevar cuando tienes que arrastrar una familia, unos hijos, unos estudios, una serie de gente a mover. Entonces no te puedes realmente dedicar, a no ser que seas joven, ambicioso y que no tengas nada detrás. Entonces, pero sigue siendo en este sentido. Lo que pasa es que la Liga ACB se ha llenado o ha poblado más este tipo de jugador o de entrenador que venimos desde la LEP o que venimos desde abajo, con lo cual intentamos darle ese golpe de valentía. Volviendo al papel que dices tú del entrenador ACB, se cumple una vez más que sois el eslabón débil de toda esta cadena del deporte profesional, ¿no? Sois un poco como, alguien lo decía, ¿no? Como los yogures, que tenéis fecha de caducidad siempre, pase lo que pase y hagas lo que hagas, aunque lo hagas muy bien. Yo creo que el problema que tenemos es que en muchos de los directivos que existen, digamos que somos un mal necesario, ¿no? Partiendo de ese comentario o de esa explicación de lo que significa ser entrenador, pues ahí evidentemente estamos perdidos. Y luego creo que tenemos otro problema. Somos muy poco corporativistas entre nosotros, somos muy poco compañeros. Cada uno vamos a lo nuestro y si yo tengo que pisar al de al lado por coger esto, aquello, lo de más allá, lo voy a hacer. Y esto es un problema grave, yo creo que es un error grave. Pero no es un poco absurdo toda esta... Ya no en el baloncesto. En general. Sí, al final en un grupo deportivo el que más culpa tiene siempre es el entrenador, el primero que tan esclavos somos del resultado. Lo más fácil, bueno, ¿no? También. Eso es indudable. Yo creo que hay una parte, ahora mismo se conlleva y se llama economía. En la parte económica es más fácil echar a 1 que echar a 4 o 5 si las cosas van mal, ¿no? Bueno, perdona, si miramos la economía, lo más sencillo sería no echar a nadie. No echar a nadie, eso. Y aguantar con lo que se tiene hasta el final. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay que pensar que a veces hay que tomar decisiones de riesgo cuando entiendes que tu club está en una situación comprometida, ¿no? Y la decisión de riesgo, o sea, a mí no se me echa porque le da la gana a alguien. A mí se me echa porque hay un directivo que podemos pensar que está equivocadamente, pero que él cree que es lo mejor para el club. O sea, de momento sí que tengo ese respeto hacia ese directivo que a mí me echa, ¿no? O me cesa en este caso. Lo que sí que tengo claro es que lo toma por un pensamiento de que es lo mejor. Y luego hay una cosa. Mira, cuando asciendes... Yo recuerdo cuando tenía a Roberto, Javi Bello, a Miguel Ángel, a Javi Alonso, a una serie de gente del que se hablaba era de Porfi Fisac. Qué bueno es el Porfi este, es maravilloso, es el mejor del mundo, ¿sabes? Toda esa gente queda un poco en el anonimato, o queda un poco en la parte de atrás. Igual que ahora mismo, o sea, el trabajo que está haciendo ahora mismo Roberto me parece absolutamente increíble. Lo que está haciendo Roberto tiene muchísimo más mérito de lo que he hecho yo casi en toda mi vida deportiva, te lo aseguro. ¿Y por qué? Pues mira, porque han confeccionado un equipo tarde, porque han confeccionado un equipo justo, porque han confeccionado un equipo sin dinero, porque han confeccionado un equipo cuando el año anterior han debido pasta, y porque han confeccionado un equipo con un solo jugador repitiendo. Nunca lo había tenido yo esto. Y todo eso conlleva de que han confeccionado un equipo una semana antes de que empiece la liga. Sí, 5 días. Y encima han empezado con un calendario absolutamente demoledor, y están con 5 ganados. Me parece de sombrero. Me parece de sombrero ese trabajo y creo que ese es un gran mérito de Roberto y también te lo digo, de Pablo Alonso, de Javier Bello, de todo su cuerpo técnico. Pero de Roberto González, de verdad que me parece que si este equipo le salva, me parece extraordinario, increíble. Luego vamos a hablar largo y tendido de Blancos de Rueda, pero por cerrar un poco lo de Fuenlabrada, has comentado que cuando dejas de ser entrenador de Bruesa, sí, el antiguo Bruesa, sí que te consideras responsable. Sí. Creo recordar además en esa entrevista que te hicimos que te dabas el 100% de responsabilidad o casi la totalidad de la responsabilidad por errores propios o por lo que sea. Sí. En estas 7 jornadas que llevamos antes de
de que dejes de ser entrenador de Fuenlabrada? ¿Te consideras igual o es otra sensación? Es que me considero muy a gusto con mi trabajo. Es que creo que el trabajo se estaba haciendo bien. Porque, te repito, nosotros habíamos perdido con Real Madrid, habíamos perdido en cancha de Real Madrid, en cancha de Valencia y en cancha de Canarias. Uno está primero y los otros dos están segundos. Pero es que habíamos perdido con el otro que está tercero empatado ahí, que es Unicaja, eso que esta semana perdió con Estudiantes. Y luego habíamos cometido dos pequeños fallos. Uno era perder en casa con Obradoiro de 6 y otro era perder en casa contra Juventud de 2. Pero habíamos cometido un gran error, habíamos cometido una gran virtud, que es ganar en Lagunaro de 11. Vale, 2 fallos contra un error. Paciencia, porque teníamos una serie de gente que estaban jugando. Tenemos un americano que cuesta 50.000, probablemente el más barato. Que tenemos un jugador, un 5, que es Sené, que viene con una lesión de tríada de 8 meses de baja. Y luego pues tenemos, repito, un equipo joven. No me considero responsable de nada. Está en lo que me considero satisfecho de mi trabajo. Creo que lo estaba haciendo bien. Que ha habido resultados que hemos fallado, bueno, esto es general, esto puede suceder. Pero creo que estaba a gusto. Y no hay demasiada, al menos desde fuera es lo que se deja entrever, demasiada exigencia en Fuenlabrada, en un club tan modesto como Fuenlabrada, que posiblemente pues junto con Blancos de Rueda, bueno, con 2 o 3 equipos más, sea de los que menos presupuesto tenga, no este año, sino los siempre, años anteriores. Siempre. Lo que pasa es que siempre ha habido una especie de milagro. Sí. Y al final llevan los últimos 7 años que llevan más o menos vendiendo un jugador y siempre acertando un poco en los fichajes. Ya, pero no se ha vivido por encima de la realidad deportiva, oye, no la económica, sino la deportiva. Fuenlabrada es un gran club porque tiene muchas cosas a nivel de categorías inferiores, gasta mucho dinero en categorías inferiores, pero Fuenlabrada lo dirige una persona. Cuando lo dirige una persona hay muchas decisiones que pueden ser precipitadas y otras que pueden ser correctas. Y esta persona que lo dirige, que ha tomado mi decisión, hasta ahora lo está haciendo muy bien. Es lo único que puedo decirte. Sí. Hasta ahora lo está haciendo muy bien. ¿Que conmigo ha hecho una putada en la que no estoy de acuerdo? Pues claro que sí. ¿Y que creo que se ha equivocado? Pues claro que sí. Porque ahora mismo yo me valoro como entrenador, pero la liga también, y yo creo que lo que estoy haciendo como entrenador es bueno. Y lo que estoy haciendo como entrenador está bien. Y cometo menos errores y estoy más ajustado y estoy más centrado y no soy tan intransigente y soy más cerebral en cosas y creo que hago mi trabajo bien hecho. Esto es cierto. Bueno, de todo se aprende, ¿no? ¿Qué puedes sacar de esta experiencia, de tu primer cese, además? Es mi primer cese. Muchos de los grandes siempre dicen una cosa, y es que hasta que no te cesan no eres entrenador. Sí. Ya eres entrenador, entonces. Yo empiezo ya a ser entrenador a partir de esta semana, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que a mí las explicaciones que me dan es un tema económico. Es por un tema económico, o tendríamos que fichar un base, bueno, son las explicaciones que me dan. Y la otra explicación que me dan es que estoy demasiado cerca a veces de los jugadores. Nunca me he considerado así. Yo creo que son 2 pretextos para decirte, te echamos porque tienes mucha vinculación con los jugadores o porque tienes demasiada cercanía con estas cosas. Yo siempre creo que he sido un entrenador más o menos exigente, intentaré ser exigente, pero yo creo en las personas. Siempre lo he dicho, y en alguna entrevista que me habéis hecho alguna vez lo he dicho. Yo creo que para exigir al máximo a un profesional, a vosotros mismos en vuestro trabajo, hay que cuidaros la parte personal. Si la parte personal estáis cobrando mal, estáis en una casa incómodos, la mujer os está dando todo el día guerra porque si no cobras, porque si el niño, porque si el colegio. El colegio del niño es una mierda porque ha tenido... Si esa parte personal está mal, la profesional es imposible de sacarla hacia adelante. Entonces los clubs tienen que cuidar bien esa parte personal para sacarle provecho de la profesional. O sea, es cierto que el resultado de este principio de temporada, unido al final de la pasada, puede que sea quizá la gran razón, pero ¿crees que hay algo personal también? Por tu manera de ser, por tu carácter. No. Mi relación con él es muy buena, mi relación con el club es muy buena. Yo creo que las cosas hay que decirlas a las caras. Nunca diré nada a nivel mediático que pueda perjudicar a ninguna de las personas que trabaja por el baloncesto, porque además son personas que trabajan desinteresadamente, que trabajan por evidentemente estar en un club y estar con un pero
Mi relación, nosotros comíamos todos los martes comíamos. Yo me siento dolido por una cosa, y se lo he dicho a él, y es porque el final de la temporada pasada me dejan tirado y tengo un equipo justito, mediocre o muy sencillo, muy vulgar, porque fichamos jugadores de LEB, no porque sean vulgares las personas, sino los jugadores muy sencillos, muy vulgares, jugadores muy corrientes en el mercado, para ahorrarnos dinero, cuando yo estoy con 11 victorias. En la jornada 19 estamos con 11 victorias y yo quiero playoff. Pero bueno, esto también me pasó aquí. Nos pasó algo parecido con Vance. Y yo entendía en ese momento al presidente mayordomo, oye, que no hay un duro, ¿cómo te vamos a traer un jugador? Como no sé qué, vale, para mí es una putada, porque no voy a entrar, si no fichamos un jugador no vamos a entrar en este. Luego se nos lesionó Van Laque y ya nos acabó de matar. Y te quedas al final con 18 victorias. El año pasado nos quedamos con 13 allí. Claro, es un perjuicio porque has hecho un mal final de temporada. Ya arrastras algo, pero es que este año, cuando hablamos, la apuesta del director deportivo, del presidente y mía es... Vamos a muerte con el tema de los jóvenes. 4 jóvenes de casa. Vamos a muerte con el tema de extranjeros económicamente muy baratos. En lugar del Penny que teníamos o Ayón de 180 y 200, vamos a tíos de 60 y de 40. Y vamos a apostar a muerte por Sené, porque es un 2.15, que viene 8 meses de estar lesionado, pero si este tío nos sale bien, puede ser la próxima venta del Fuenlabrada. Ahora mismo es difícil, porque es un tío a muy largo recorrido. Como el equipo, en el fondo. Pero como el equipo. Yo creo que el equipo con paciencia y sobre todo con el criterio de no ir a vivir el día a día. De intentar, bueno, pues vamos a estar jodidos un mes. Pero piensa que es que a nosotros nos quedan ahora mismo... O sea, nos hemos enfrentado en 7 jornadas, con estas han enfrentado 8 con el Barça. Nos hemos enfrentado en 8 jornadas con 7 de los equipos que ahora mismo están en la zona noble. Paciencia, señores, paciencia. Porque incluido Juventud y Obradoiro, que viene a ganar de caja laboral, está metido entre los 8 primeros. De hecho, yo creo que es una situación que se podría haber vivido perfectamente en Valladolid, con el inicio que ha tenido Blancos de Rueda, si no hubiera sido tan exitoso, si no ganas al Barça, luego no ganas a Estudiantes, estaríamos hablando exactamente de que Blancos de Rueda tiene 1 o 2 victorias. Sería lo normal, o sea, lo anormal de Blancos de Rueda es tener ahora mismo 5 victorias. Palabras de Roberto también, No, pero es que es la ley de la vida, o sea, lo que no se pueden ellos confundir, como Roberto bien sabe, les va a dirigir y les va a poner las pilas, porque Roberto no se va a relajar en todo este tema, les va a decir, oye chicos, ¿de qué coño vais aquí ahora? ¿Vamos de estrellitas o cómo va este tema? Nosotros somos humildes, somos tíos de pueblo y vamos a trabajar como gente de pueblo, que nos toca currar todos los días, que tenemos que ir todos los días a la fábrica, que no somos los tíos que estamos todo el día de traje y yendo a comer o yendo a cenar para sacar un negocio hacia adelante. No, ese no es nuestro asunto, ¿no? Pero lo normal de Blancos de Rueda es que tuviera una victoria, te lo prometo. Sí, y nadie se llevaría las manos a la cabeza, porque hay 5 equipos ahora mismo que están igual de jodidos y cuando los de al lado pues están malos, pues lo tuyo afecta menos. Está claro, está claro. Dijiste la semana pasada cuando te despides que cometes errores. Es lógico, ¿no? Supongo que cuando se despide a alguien, pues has cometido errores. Uno de ellos, y esto es una opinión personal, puede ser que no protestaras, no hablaras en ese final de temporada del año pasado, cuando no te fichan, prefieres mantener la boca cerrada, que bueno, eso también es un poco la postura lógica. Sí. Y al final yo creo que eres tú el perjudicado, porque la imagen mala del final de temporada de Fuenlabrada recae sobre ti y sobre este principio de temporada, el arriesgar por esto que estás contando tú de jóvenes y tal, eres tú al final el más perjudicado, como se ha demostrado, claro. Sí, hay 2 cosas muy importantes, yo creo que para un entrenador profesional, pero para cualquiera en su vida. Una de ellas es la autocrítica. Si yo salgo de una situación como esta diciendo que el presidente no tiene ni puñetera idea y que me ha echado a mí y que yo soy el mejor del mundo mundial, no, yo soy el mejor del mundo mundial, pero tengo mis fallos, tengo mis errores y les he cometido, porque si no estaría con 3 victorias, con 4 victorias o haciéndolo de lujo como el Valladolid con 5 victorias, y no, he fallado. Y otra es cierto, yo creo que si quiero ser profesional tengo que ser un poco más cabrón con los directivos. A eso voy. Y a veces trago ciertas cosas por no tener problemas y no tener inconvenientes, pero creo que a veces hay que apretarles más los dientes. Quizás eso es lo que se aprende cuando te cesan por primera vez, ¿no? Experiencia, supongo, ¿no? Experiencia. Lo mismo que pasó en Valladolid entonces, ese final de temporada, ese último año.
No, yo creo en que el fue que cuando distinto, se va porque la mi relación con Valladolid era un amor-odio de estos, de esta novia que te dejo pero te quiero más que a mi propia vida, ¿no? Mi relación con Valladolid y con directivos de Valladolid era un poco en este sentido. Hoy éramos capaces de disfrutar al máximo de la vida y del entorno, y otras veces estábamos enfrentados, peleados y cabreados, ¿no? Y yo creo que se tenía que romper y ya está, no tiene más, no hay que analizar. Yo creo que las cosas, como siempre me gusta decir, tanto a Eduardo Pascual como a David Justos como al presidente, se las dije a la cara, las hablamos a la cara y ya está. Y no hay ni gente que haya cometido errores, ni gente que haya salido beneficiada. Creo que al final cada uno tomamos esta decisión. Pero aquí es distinto. Yo creo que la situación en todo esto, cuando hay un cese, repito que lo primero es saber esta autocrítica, ¿no? Y valorar esta autocrítica. Y después mi relación con ellos es muy buena. Es mejor que la que tenía incluso en Valladolid. Esto sí es verdad. Esto sí es así. Vamos a hablar de lo positivo Venga. de Fuenlabrada. 57 partidos, si no me equivoco, 24 victorias, 33 derrotas. Bueno, ¿qué recuerdos te vas a llevar de Fuenlabrada? ¿Qué has aprendido? Sobre todo que cuando he tenido armas, digamos que los jugadores son las herramientas que yo utilizo para hacer bien mi trabajo. Y ellos son el colectivo que es capaz de funcionar esa máquina, ¿no? Digamos que uno es el tubo de escape, otros son las ruedas, otros... Cuando soy capaz de que cada uno sepa lo que es, y el que es el carburador y el que es el acelerador, y cada uno sepa lo que es, el coche funciona, ¿no? Me siento muy orgulloso de haber llegado a un partido, bueno, a 2 puntos de jugar una Final Four de Europa. Para mí era una experiencia nueva. Me siento muy orgulloso de haber vuelto a jugar con armas una competición como es la Copa del Rey, que es absolutamente maravillosa. Pero también me siento jodido de que no haya sido capaz de apretar lo suficiente como para que haya tenido ese respaldo un poco en la parte final del año pasado, sobre todo de jugadores. Y me siento jodido porque creo que este año volvería a hacer el mismo equipo, la misma plantilla, con la misma filosofía, aunque me volvieran a cesar. Porque creo que está en la juventud. Y sin embargo podía haber hecho otras cosas más fáciles. Hay una cosa del año pasado que quizás sí que se puede sacar como algo positivo, y es que demostraste que aprendiste. Me explico. En la Copa del Rey de Valladolid, de Madrid... Me pasaron por encima. Sí, pues nos lo dijiste más o menos así, allí en Barcelona, de que no supiste quizás hacer ver a los jugadores lo que era una Copa del Rey, mientras que el año pasado sí, ¿no? Fue la verdad que, te digo la verdad, que estuvo luchando contra el Madrid hasta el último primer minuto año casi. tenía miedo a hacer cosas, había preparado cosas y creo que las teníamos muy bien preparadas con los jugadores y las teníamos, pero luego tuve miedo a hacerlas. ¿Como cuáles? Si se pueden decir alguna No, cosilla. ajustes defensivos, como era triángulo. Yo creo que cuando recibiera Claver nos íbamos a poner en zona. Ajustes defensivos como el bloqueo directo, defenderlo orientando en lateral en lugar de defenderlo saltando. Ajustes defensivos tácticos que no habíamos hecho hasta ahora en todo el año. Sin embargo, contra el Madrid con Fuenlabrada los hice, ¿no? Si ahora tú marcas una jugada de zona, yo hago esto. Si ahora tú estás haciendo este tema, yo ahora juego. Si ahora tú juegas con 2 pibos grandes, yo juego con aleros. Si ahora juegas con Carlos Suárez, yo voy a jugar con 3 pequeños. Que me podía haber salido mal y haber metido de 50, pero que nos salió muy valiente. Que yo creo que si Mainoldi, la parte final, los 4 últimos minutos, cuando entramos uno abajo, mete ese triple y luego la siguiente acción que vuelve a tener, está un poquito acertado, nos hace ganar esos partidos. Si hubiera sido probablemente la destitución de Pablo Lasso, fíjate. Sí, porque llegaba muy mal, pero luego es que en esa Copa del Rey... Probablemente la destitución de Pablo Lasso, cosa que nunca desea un compañero. Luego en esa Copa del Rey el Real Madrid es verdad que arrasó. La gana de 20 a Barcelona y a... ¿quién fue? ¿San Fernando? Bueno, el Cajasol. Cajasol que eliminó a Cajasol Unicaja que eliminó a Unicaja en cuartos, eso sí. es. No, la final, bueno, fue la verdad es que un monólogo del Madrid, lo cual Totalmente. también da mucho más mérito a ese partido de Fuenlabrada, yo creo. Sí, pero de las derrotas aprendes, pero no ganas. Y de las victorias ganas, pero no aprendes, ¿sabes? Sí, el más y el menos, ¿no? Siempre hay algo. Otra frase hecha es que no vale con competir, sino que hay que ganar. También. En este deporte, la gran diferencia no es competir, como bien ha dicho Adeg. La gran diferencia es ganar. Ganar es maravilloso, lo demás está muy bien para esta semana, que los medios de comunicación te tratan bien, que tus jugadores entrenan bien, que el público sale del pabellón contento, está muy bien.
pero al siguiente fin de semana eso ya se ha olvidado. Vamos a echar un vistazo a una época donde ganaste mucho, ¿eh? Vamos a hacer una mínima, un alto y nos vamos a Valladolid, que hay mucho que hablar también. Vale. They call me Big L, Big Silly, Big Money, Big Billy. When I'm riding in the mall and you hear me, I be slicing with these bars so you feel me. Let me rip it up for cuz in the back. Let me rip it, get a buzz in your hat. I'ma tell you how to cause. Bueno, pues seguimos aquí en Basket Online con Porfi Fisac, Alejandro Nieto también. Vamos a cambiar un poco de tercio. Hemos hablado un poco de lo que ha sido la más estricta actualidad, que es Fuenlabrada, y queríamos preguntarte también por cercanía, lo primero también por actualidad, cómo estás viendo a este Blancos de Rueda. Ya lo hemos mencionado un poquito por encima, pero de un gran amigo como Roberto, como primer entrenador, ¿qué es lo que siente Porfi Fisac cuando ve esos te lo 5 prometo que cuando victorias? hablo del Blancos Rueda no hablo con ningún sentimiento hacia Roberto en este sentido. Es que me parece absolutamente increíble lo que está haciendo este entrenador. Este entrenador y su cuerpo técnico, creo que la palabra que les puede definir es milagro. Esto sí es un milagro. Porque las condiciones tan adversas que han tenido hasta llegar a confeccionar la plantilla joven, plantilla sin cobros, jugadores, entrenadores sin cobros, en las dificultades del club que han vivido, la presentación de un director general de contra el club, una impugnación que ha llegado a los tribunales, no sé si es dimisión o ruptura o cesión un poco de poderes del presidente que era mayordomo al dimisión, nuevo. ¿no? Dimisión, más o menos. No sé, o cambiar o modificar. Llegar una persona que no es de Valladolid, que no conoce Valladolid, no tiene ni puñetera idea si en Valladolid está esto, lo otro, lo de más allá. Aquí solo hay una cosa que continúa y permanece, y es que el ayuntamiento sigue creyendo a muerte en este proyecto, y desde aquí le agradezco muchísimo siempre el apoyo que ha tenido conmigo, pero sin duda ninguna el apoyo, y no digo siempre económico, que es verdad que muchas veces lo hay, porque es un gran esfuerzo, pero creo que últimamente es un compromiso moral el que tiene con el baloncesto este alcalde, y para mí eso es de 10, ¿no? Y lo que está haciendo Roberto es que, o sea, no es que me sienta identificado con lo que hace, es que yo aprendo ahora mismo de lo que está haciendo Roberto en las canchas. Como él aprendió de ti. Sin duda, yo creo que son mensajes un poco que llegan. Lo que hace Roberto ahora mismo es el entrenador que más me está enseñando de la ACB. El que más. Y para los profanos, exactamente, Roberto González. ¿Dónde está? No sé si has visto algún partido, me imagino que sí, claro. Sí, he visto 3 en vídeo, pero 3. ¿Qué es lo que tácticamente o técnicamente ha cambiado? Bueno, ha cambiado. Solo hay un jugador del año pasado, pero ¿qué es lo que ha hecho Roberto para que este equipo funcione como está funcionando? Mira, yo creo que hay una gran idea, y es que les tiene convencidos de que son buenos. Luego, lo que mejor hace tácticamente es que utiliza muy bien los recursos que tiene defensivos. Ahora me pongo en zona, ahora hago una medio mixta, pero es zona, ahora una defensa individual. Tapa al máximo sus carencias y aprovecha al máximo sus posibilidades. Y luego creo que, y en esto han confeccionado una plantilla muy acorde a una cosa, y se llama hambre. Esta vida necesita hombres con hambre. Y este grupo, la gran mayoría, tiene esa necesidad. Y eso es un poco el éxito que tienen ahora mismo. Sí. Bueno, sí, quería precisamente sobre eso. Hay una característica que se está viendo en este equipo y que se está hablando mucho de ese espíritu Porfi que había hace 2 años. Ahora es Roberto. Ahora precisamente es eso. Tú ves, pero es verdad que nos referimos cuando hablamos al espíritu Porfi. Porque es un equipo muy reconocible que ya vivimos. Igual que hablábamos del espíritu Illesca, ¿os acordáis? Eso es. Yo me halaga, mi gran pelea con el club, con Justos en su momento y con todo esto, no era que me echaran a mí, es que iban a romper lo que significa salvar este club. Valladolid tiene ahora mismo unas condiciones para vivir, para subsistir, y son estas. Gente con este sentido en la vida, un club deportivo que tiene que funcionar por este camino, con esta perspectiva, y si no me queréis a mí, a Porfirio Fisac, no pasa nada, pero poner a alguien que tenga esta misma filosofía, ¿me entendéis? No cambiemos ahora entrenadores modélicos en la CB, en muchos clubs, pero entrenadores con una filosofía diferente. No nos vale en Valladolid esa filosofía. Y no nos puede valer esa filosofía. Nos vale ahora mismo un criterio, nos vale una forma de vivir.
Y el baloncesto que hace Roberto es una forma de vivir, que vale para Valladolid y que si la trasladas a lo mejor a Badalona no vale, pero es de Valladolid. Y lo que rompían conmigo era romper una filosofía de trabajo. Eso era lo más importante. Quizá la temporada pasada los fichajes iniciales, bueno, casi toda la temporada fue un en desastre. Fue un desastre total. en otro sentido, Visto desde ¿no? fuera, Justo lo contrario de lo que estamos hablando. Visto desde fuera, se perdió el hambre. Si este club que no tiene unas posibilidades económicas grandes, que son jugadores, muchos de ellos con calidades muy justas, no creo que esta plantilla sea superior a la del año pasado. En nombre, seguro que no. Pero aquí hay un primer criterio para fichar. Edades comprendidas de los jugadores son muy importantes, que tengan unas edades más o menos comprendidas, que vengan con una serie de deudas al baloncesto hacia ellos, de todo tipo, pueden ser deportivas, no fichajes, pueden ser de categorías inferiores. Lesiones, cualquier tipo, que tengan una deuda al baloncesto con ellos, pero después que haya una persona que les encauce, mejor o peor tácticamente, pero por un solo camino, y es el de la necesidad de subsistir en el baloncesto a través de este club. Vosotros necesitáis a este club para seguir en el baloncesto. Si no estáis muertos, si no estáis fuera, y esa necesidad es la que sirve para los fichajes y para trabajar. Bueno, estamos con Porfi Fisac, el abanderado del espíritu Porfi, obviamente. Y está al otro lado del teléfono el abanderado del espíritu Roberto González. Muy buenas. A ver si nos escucha Roberto. ¿Ese soy yo? No, Roberto, vale, no, está Roberto Ugarte, ¿no? Vale. Hemos cambiado el guión, perdón. Bueno, nos está escuchando Robert Ugarte, también conocido de Porfi Fisac, obviamente, que queríamos que nos contaras un poco, porque tú has vivido esos 3 años de Porfi Fisac en Valladolid, y que nos contaras un poquito cómo era ese espíritu, cómo era lo que se vivía en Valladolid cuando estaba Porfi Fisac en Valladolid. Bueno, pues la verdad es que creo que todos más o menos hemos vivido esa época, y la verdad es que se puede hablar de que en la ciudad se recuperó un poquito el amor por el baloncesto y la tradición que ha habido siempre en Valladolid, y de la mano especialmente de Porfi Fisac. Además, llegó al equipo en una situación muy delicada del club, con ese descenso a la Leboro. Él apostó por un proyecto igual que el proyecto apostó por él, conocedor como era de la Leboro. Y la verdad es que el éxito fue implacable y se prolongó a lo largo de los 3 años que estuvo en Valladolid hasta disputar esa Copa del Rey en Madrid y conseguir pues salvaciones con el equipo que prácticamente nadie ponía en sus quinielas. Y la verdad es que sobre todo yo creo que muy importante por el hecho eso de recuperar para la ciudad ese amor por el baloncesto y esa ilusión por el baloncesto que probablemente se hubiera perdido en los últimos años y en las últimas temporadas del club. Bueno, desde aquí agradecerte, pero también sobre todo saludarte, ¿no? Yo creo que eras una de esas personas, como los compañeros que tengo aquí ahora, que vivíais ese mismo espíritu desde fuera, y para mí siempre ha sido un placer poder escucharte y sobre todo poder compartir contigo pues lo que era el debate del baloncesto. Creo que Valladolid necesitaba un cambio, Valladolid necesitaba una identificación. Gracias a Dios este año la ha vuelto a recuperar, aunque gente como tú y como yo, Roberto, no tengamos la posibilidad de verlo todos los días, pero un placer hablar contigo y sobre todo muchas gracias por algo para mí muy importante que debéis de tener siempre los periodistas hacia los responsables un poco o parte profesional, que es respeto. Siempre me has tratado con respeto y para mí ese respeto siempre será devuelto hacia vosotros en la misma medida. Es lo menos, yo creo que tenemos que tener, ambos sabemos la posición que ocupamos, el altavoz, por así decirlo, que hacemos de cara a todos los aficionados, que no pueden vivir lo que vivimos nosotros del día a día del equipo y demás. Y yo creo que es de recibo pues tratar todo eso con la distancia suficiente y con el respeto suficiente que merece pues el trabajo de unos profesionales que muchas veces tenían condiciones muy complicadas, muy adversas para llevar a cabo ese trabajo, que lo sabíamos muchos, pero que también queríamos sumar nuestro pequeño granito de arena para que poco a poco se fueran venciendo esas dificultades y las cosas salieran como al final os ganasteis todos que salieran.
Bueno, pues Robert Ugarte, ya sabes que, bueno, yo es que por fin yo tengo admiración por este señor, como yo se llama. también, es de las personas que aprecio, la verdad. Y queríamos también que te saludara, ¿no? Porque él ha sido uno de los pocos que estaba cuando el primer año de Valladolid en ACB. Sí. No, el primer año después de ascender. Además lo hablaba con Javi García de Piratas de Básquet y que estaban tanto Robert Ugarte como Eduardo Blanco de la televisión y él solo los martes para hablar con vosotros y yo creo que son de los grandes culpables de que se empezara a hablar también y de que ese espíritu Porfi y ese Blancos de Rueda Valladolid tuviera mucho más eco en los medios. Sin duda. Yo creo que han sido gente que se ha volcado y más en vuestra profesión, que creo que ahora mismo está injustamente retribuida, pero sobre todo injustamente valorada, ¿no? Yo creo que Internet puede haber hecho muchas cosas bien, pero creo que ha hecho mucho mal al periodismo, lo digo sinceramente. Igual estoy equivocado, pero creo que ha hecho mucho mal. Porque se ha perdido la cosa más importante que tenéis los periodistas, es la persona. Periodismo significa contacto, periodismo significa realidad, y muchas veces el Internet, las televisiones, no tienen ese contacto. Creo que ahí, aunque esté muy bien y sea maravilloso y todo el mundo, no creo que para vosotros haya ayudado mucho. Bueno, pues Robert Ugarte, muchísimas gracias por estar con nosotros en Basket Online y ya sabes que las próximas semanas estaremos contigo para echar un vistazo a la Leboro y a todas estas cosillas del básquet, ¿vale? Nada, gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad después de tanto tiempo de volver a escuchar la voz y las palabras de todo un maestro como es Porfirio Fisac. Hablamos las próximas semanas, compañeros. Un abrazo, Robert. Un abrazo. Porfi, hablabas de Internet, ¿echas algún vistazo a lo que se dice de Fuenlabrada, de ti, de baloncesto, las páginas web, nada, ACB, todas estas cosas? Absolutamente nada. No tengo Twitter, no tengo Twenty, no tengo ningún tipo de estas cosas. Tengo compañeros que muchas veces con Pedro Martínez discutimos mucho de todas estas cosas. Le digo, Pedro, a ti te ha hecho más perjuicio que beneficio. Y tengo mucha gente que está todo el día, tenemos que comprar tu nombre para hacer esto, no sé qué, porque mañana puedes estar. No quiero saber nada de esto. A mí me gusta que si me tienen que decir perro judío, me lo digan a la cara. Y me digan las cosas como son. Y me digan, oye, yo no estoy de acuerdo contigo con esto y con esto y con aquello otro. Odio a alguien que se oculta detrás de lo que sea, sobre todo fundamentalmente detrás de un seudónimo que no es capaz de decir las cosas. Si a mí me pone, oye, pues Alejandro tal, me dice esto y esto y esto, vale, pues mira, todavía lo puedo respetar. Pero yo creo que esto de llamarte, no me va. Bueno, retomamos la llamada que teníamos pendiente, se nos ha traspapelado, pero nos está escuchando, lo primero, un gran amigo de Porfi Fisac, Roberto González, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te escucha Porfi Fisac, podéis comentar lo que queráis. ¿Cómo está, Robert? Buenas tardes, Porfi, ¿bien y tú? Bien, aquí me han pillado que me estaban diciendo que si el equipo, que si no el equipo. Yo sigo diciendo, Roberto, que ahora mismo lo que he intentado explicarles. Eres una persona que ha hecho cambiar absolutamente lo que era una dinámica de un club negativo en un año y poco. Creo que estás haciendo cosas absolutamente extraordinarias. Creo que lo normal es que fueras con un partido ganado y 5 perdidos por el calendario que has tenido, pero que realmente has cambiado un poco toda esta filosofía y toda esta dinámica. Y que si de algún entrenador, te lo digo no solo con el corazón, sino sobre todo con la profesión, si de algún entrenador del ACB ahora admiro, aprecio y sobre todo aprendo, es el Roberto González. Eso es un poco lo que les había transmitido y dicho a ellos. Bueno, pues yo solo puedo agradecer nuestras palabras viniendo de quien vienen, de una persona que quiero y aprecio tanto y de un gran profesional como es él y con tanta experiencia y bueno, que ha demostrado que en esta competición sabe hacer las cosas y muy bien. Roberto, estábamos hablando también de ese espíritu que has inculcado al equipo y que es muy parecido a esa idea de juego, a ese espíritu que tenía con Porfi Fisac. ¿Se parecen? ¿Qué has tomado de Porfi? ¿Qué has aportado tú mismo a este equipo? Bueno, yo creo que el fondo es lo mismo, ¿no? Es tener necesidad, tener hambre, tener ganas de hacer las cosas cada día peleando y luchándolo y luego los resultados llegarán o no, pero sin eso no podremos tenerlo seguro, ¿no? Yo creo que en el tiempo que estuvo aquí Porfi las cosas se hacían así y otras de otra manera dependiendo de jugadores y demás, pero en el fondo era eso lo que se buscaba, ¿no?
El pasado miércoles te entrevistaba a mi compañero Diego Rivera y te decía que de qué entrenador o con qué entrenador o con cuáles de los que has tenido como primeros te quedabas más, ¿no? Con cuál de ellos habías aprendido. No es por ponerte en un compromiso, pero por ejemplo... No, mi respuesta va a ser la misma, porque me acuerdo perfectamente de mi respuesta, ¿no? Cuando decía, y si te preguntan qué quieres más, a papá o a mamá. Yo siempre he dicho que con todos los entrenadores que he estado, lo primero que tengo es agradecimiento hacia ellos, y que de todos he aprendido muchísimas cosas, pero que no solo de baloncesto, que de la vida y de otras muchas cosas que me han aportado y que eso lo puedo que agradecer. Bueno, pues Roberto González, no te queremos entretener mucho, pero bueno, queríamos que saludaras también a Porfi, que está por aquí por Valladolid, y bueno, pues desde aquí estos minutos. Aquí me están dando caña con mi cese, Robert, ¿qué le vamos a hacer? Hay que apurar las buenas y también las que son menos buenas. Muy bien, ya sabes dónde estamos y lo que pensamos. Un abrazo para todos y nos vemos. Igualmente. Muchas gracias, Roberto. Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues yo creo que también se adivina, ¿no? Esas declaraciones en Roberto González de tener las cosas claras, el hambre que hablábamos antes. Sí, sí, yo creo que él lleva muchos años en todo esto y tiene mucha razón. Yo recuerdo a un grande que es Manel Comas, ¿no? Y entonces cuando él llegaba a casa, pues le preguntaba a la mujer, Manuel, ¿qué tal te han tratado hoy? No sé qué, la gente, ¿cómo se ha portado contigo? Y no sé qué. Y dice, bueno, división de opiniones, ¿no? Unos se han cagado en mi padre y otros se han cagado en mi madre. Pues esto más o menos es lo mismo. Yo creo que de todo el mundo que trabajas tienes que aprender. Unos cogerás más cosas y otros menos, pero de todos aprendes. Por cierto, de la época de Manel Comas yo tengo un recuerdo, siempre me acordaré de Manel por varias cosas, fue una buena época deportivamente, no llegamos a playoff, pero bueno, estuvimos siempre muy bien. Pero era, yo creo, el entrenador más protestón, por lo que hablábamos antes, más protestón de los que ha pasado por aquí. Oye, se ha lesionado tal, quiero ya un jugador, eso lo decía ya a la primera semana de... Eso es experiencia, Alejandro. Yo creo que cuando tienes una cierta edad, ya sabes que si vas por este camino te va a pasar eso, que si haces esta apuesta y al final no te sale, te vas a quedar así. Eso es experiencia, Sí. Pero es de los que más aprendes. Yo es una persona que respeto, aprecio mucho y aprendes muchísimo, seguro. Yo quería preguntarte, bueno, de lo tuyo, de personalmente, del futuro. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tienes previsto? En principio si te sale algo... Sí, ya. Yo quiero trabajar ya. Sí, yo estoy haciendo las cosas en las que creo y tengo hambre, tengo necesidad. En principio voy a estar aquí en Valladolid este periodo de tiempo. Estoy ahí pues machacándote, viendo vídeos y dejando ajustadas las cosas, sacando la libreta de los bienes y los males que he hecho en este periodo de tiempo de Fuenlabrada, que me gusta hacer a final de cada año, y apuntando qué cosas tengo que seguir haciendo y qué cosas tengo que mejorar y qué cosas no tengo que hacer más, y deseando de trabajar en todo momento. Pero ¿cómo ves el mercado de entrenadores en ACB? A ver, LEP, es difícil, porque yo creo que hay una cosa. En LEP ahora mismo ya te he dicho que no puede ser, porque yo no me voy a marchar a ningún sitio en este sentido, no porque no quiera entrenar en la LEP, me encantaría entrenar en la LEP, sino porque económicamente es inviable. O sea, es inviable que yo marche a Coruña a entrenar por un dinero que no tengo ni para llevar a mi mujer, ni a mis hijos, ni coger una casa. Ahora mismo la LEP está para el entrenador joven que no tiene nadie detrás o que es de la casa o que apuestan, y es como tiene que ser y ya está, no hay más. Y en ACB nunca se sabe, porque tú no dependes de tu trabajo a la hora de ficharte. Dependes de tu agente, depende del presidente que tenga una afinidad con este grupo de empresas o con lo otro, nunca se sabe. ¿Y qué tal te llevas con Querejeta? Bien, la relación es buena, es normal, es lógica, pero repito, ahora mismo un equipo de Euroliga es francamente difícil. Ellos tienen que fichar a alguien ya mismo porque tienen la necesidad de que esta semana compiten en Europa el viernes, sí. Y compiten a muy alto nivel, y yo tengo que tener como mínimo 15 días, hasta el sábado no podría entrar a fichar por ningún equipo. Y claro que es una ley, ¿no? Hay una ley, 15 días, antes era un mes y ahora son 15 días. Digo que la opción que han tomado muchos españoles de emigrar fuera, sin ¿también problemas. te la planteas? Sí, esa sí la haría. Como ha hecho Paco García, Esa por sí ejemplo, esa sí en Brasil. Esa la haría siempre. No sé si te sería tan valiente como Paco de irme a Brasil, porque eso hay que ser muy valiente, pero eso sí que la haría.
No tengo ningún problema en ¿Y te hacerlo. apetece algún país, alguna liga en especial? Bueno, o... siempre ha habido dos sitios que me han atraído mucho. Uno es Francia y el otro es Alemania. Son dos sitios que me parecen de futuro, quitando lo que significa Rusia, ¿no? Creo que Rusia es, y Turquía, la maravilla ahora mismo a nivel entrenador de baloncesto, equipos de baloncesto, fundamentalmente Rusia, pero son dos situaciones que siempre me han gustado, que son Francia y Alemania. Son dos sitios que no me importaría en absoluto moverte. Además es que son ligas que están pujando Sí, muy fuerte siempre. ahora mismo. Sí, sí, mantienen muy estables. Alemania creció muchísimo y va muy claramente para arriba. Y la otra es una liga absolutamente atlética. Es que creo que tiene mucha importancia Francia en el baloncesto europeo, más de la que consideramos, porque el atleta, el jugador ahora mismo es menos táctico y más físico, menos técnico y más físico. Y creo que tiende un poco hacia eso. Sin embargo, faltan, tanto en Alemania como en Francia, un equipo, un par de equipos que En Euroliga que destaquen, digan, ¿no? aquí estamos y a este nivel hemos estado. Sí, sí que es cierto. Pero yo creo que muchas veces no es un problema de confección de los equipos, que más o menos están bien, sino es un problema de las entidades, como clubs, como estabilidad, que en Europa el arbitraje, igual que en ACB, el arbitraje no te tratan igual de una manera que de otra, tienes que ir ganándotelo. Creo que les falta ese estatus, ¿no? Ese plus. Por ejemplo, sí, perdón, Alejandro, el campeón de Alemania de Liga y Copa, que fue el Brose Basket, pierde a Slaughter, con lo cual todavía yo creo que sí que es verdad que se paga bien, económicamente está bien, pero le falta un poquito. Sí, ¿no? pero fichan al Kai Tyler fichan al Jeroen, o sea, fichan jugadores de muy buen nivel. Ellos ahora mismo están a buen nivel y yo he jugado el año pasado la Eurochallenger, que he competido con 3 equipos de Alemania. Y son 3 equipos que te hablo como aquí podrían ser Bilbao, Valencia y, ¿sabes? Uh-huh. Americanos de muy alto nivel, de muy alto standing, pero creo que la formación todavía como club no acaban de ser lo suficientemente autoexigentes ni como entrenadores como para llevar a ese equipo a un paso más, a un peldaño más. Y creo que necesitan un poco de parte soviética o de parte yugoslava en todo esto, y es de dureza, de criterio y de establecer estas normas. Pero sí me da la sensación de que en esas ligas hay un equilibrio en todos los sentidos del club, el económico, en el deportivo, o sea, no arriesgan lo que no tienen, cosa que sí Totalmente. se hace en España, en Turquía seguramente también, en Grecia. Y luego no olvidemos que Alemania y Francia ahora mismo son 2 naciones muy estables, o de las pocas que son estables. Tú vas a partidos, yo estuve a punto de fichar en Pop Ordez hace 4 años antes de fichar aquí, el año que fiché en Valladolid, estuve a punto de marchar a Pop Ordez, y hay una cosa que está clara, y es que es absolutamente distinto. La gente va a ver el baloncesto como un espectáculo, no es una crítica ni tampoco es un alabo. Yo creo que ven baloncesto, ven deporte, con la cautela, con la prudencia, sin la entrega y sin la energía de lo que es el Mediterráneo, la parte... sin el fanatismo. Sin el fanatismo, digámoslo así. Lo digo por el ejemplo de Stefan Dumas, que él lo ha dicho muchas veces, a él le hubiera gustado quedarse aquí, en Valladolid, pero claro, es que allí te aseguran que te van a pagar al día, claro. que... Allí está en un segunda francés y le preguntamos que si había problemas con los retrasos y le dijeron que sí, que un par de días. Algo inimaginable aquí en España. Claro, Steph, que venía de aquí, el pobrecito, de 4 meses, diría un par de días. De hecho, les contestó como diciendo, eso no es nada, eso no es nada. Os regalo otros 2. Precisamente hablando de jugadores, vamos a escuchar una cosa que nos dijiste en esa entrevista y te vas a hacer algunas preguntas sobre jugadores que te han marcado o que no te han marcado. Venga. Y yo creo que la fortuna más grande que tiene un entrenador, o digamos que los premios que tiene un entrenador, son las personas que se dejan ese camino, ¿no? Y yo he tenido muchas personas, que luego eran jugadores también de baloncesto, pero muchas personas a mi lado, y son gente entrañable, absolutamente entrañable. Esas personas que te han marcado como jugadores o cuerpos técnicos, directiva, a tu paso sobre todo, desde... Bueno, ha habido muchos, ¿no? Yo creo que me costaría recordar, pero gente como David Doblas en San Sebastián o como Ricardo Uriz, gente aquí como Stefan Dumas o como Víctor Baldo o Van Laque. Es que ese año con Neulis Baez hubo mucha gente. Luego cuerpos técnicos como Roberto y Javi Bello han sido el cuerpo técnico probablemente que más unido haya estado a ellos, pero recuerdo a Yurgi Caminos o recuerdo a otro tipo de Mario Madejón, recuerdo a directivos como Miguel Santos, a directivos como
como Arturo Montequi, a gente del baloncesto como... Es que son mucha gente, como Ferran López este año, a pesar de haberme ido mal. Es un tío que siempre recordaré. Pero como jugadores seguro que tengo muchos, y me olvido muchos. Pero yo creo que un poco el cúmulo está en las personas, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que soy un gran afortunado. Ha habido situaciones personales que me han salido mal, porque he tenido entrenadores con los que me he tenido que enfrentar, he tenido que cambiar a jugadores, pero esta es un poco nuestra arma, es igual que todo. Ha habido entrenadores que no he tenido buena relación con ellos y no han entendido este tema, o yo no he entendido tampoco. Yo creo que esto es un matrimonio, un entrenador y un segundo entrenador es un matrimonio. El matrimonio yo sí lo tengo claro, no se separa si no quieren los dos. Esto lo tengo clarísimo. Bueno, pues cuando un primero y un segundo se llevan mal, algo de culpa tienen los dos, esto seguro. Entonces, pero bueno, igual que un jugador, cuando no funciona un jugador, es lo mismo. Yo creo que todo en la vida son este tipo de compañerismo, de matrimonios, ¿no? Profesionales, pero somos matrimonios en todo esto. Un jugador no funciona, ¿por qué? ¿Porque es malo? Bueno, pues a lo mejor porque es malo, porque a lo mejor no tiene condiciones, pero también porque el entrenador falla. Yo creo que es un poco por ahí. Y en cuanto a entrenadores, ¿tienes algún entrenador en el que te fijes? Siempre había sido muy diaíto. ¿O eres más de estilos? Yo siempre había sido muy diaíto en el sentido de que era la figura que me gustaba, que me atraía, que me llevaba. Pero yo he sido absolutamente autodidacta. No he tenido la fortuna nunca de entrenar con nadie, joder. Me hubiera gustado, pero empecé a ser entrenador en Palencia. Cuando jugaba en el equipo de Palencia llevaba el Blancas de Castilla, las chicas femenino. Después marché a Extremadura y empecé con el Doncel en EVA y en EVA también estuve en Peñarroya, pero siempre he sido autodidacta. Lo que he aprendido ha sido de copiar a alguien, de verlo, de ver un clinic, de ver lo que sea. Y lo que me han enseñado mis segundos, que son muchos. Gente como Roberto González, como Mario Madejón, son tíos que me han enseñado muchas cosas. Roberto es increíble, tiene un par de libros así, escritos por él a mano, de cada uno de los entrenadores que ha estado. Lo dijo el otro día, es verdad. Sí. Tiene un par de libros con todas las jugadas, con todos los secretos, con todas las historias. Roberto es que yo creo que puede ser un grandísimo entrenador si le daba coraje, ¿no? Le daba miedo dar ese salto que parece que ha perdido. Yo creo que era más personal que profesional. Siempre lo he dicho. Yo creo que era más una situación de que él es un hombre no es un hombre que le guste aparecer mediáticamente, no es un hombre que le guste. Él es el Vicente del Bosque, todo esto, que queda un poco en segunda fila. Yo creo que es ese estilo, pero con carácter, ¿no? Sin embargo, profesionalmente tiene las ideas muy claras. Muy claras. Yo creo que puede llegar a ser un grandísimo entrenador, que ya lo es, pero sobre todo de prestigio. De hecho, si no me equivoco, no sé si Roberto ha dicho que de por fin se queda con su motivación, su carácter, la manera de tratar al equipo, al grupo. ¿Tú con qué te quedarías de Roberto? Bueno, con el saber estar, indudablemente. Es un hombre que no va a perder nunca el sentido del lugar. Es un hombre que no va a perder nunca los papeles. Él es un tipo que sabe estar. Yo siempre lo he dicho. Hay personas que saben trabajar en un andamio y entrar en un estudio y hacer un boceto de una escultura Bueno, esto hay que saberlo. Roberto sabe estar en todos los sitios y yo creo que eso es muy importante. Hablamos antes de los jugadores y has nombrado a 4 que además me tenía que apuntados porque contigo, gracias a ti o no, yo creo que también los jugadores influyen, pero que han vivido sus mejores años y están instalados en la élite o han estado instalados en la élite gracias a ti. David Doblas, Ricardo Uriz, Van Laque, Baez, Steph Dumas, sí. No sé, contigo han vivido unas temporadas que les han permitido dar el salto. El propio Slaughter, que ese año le permite irse a Alemania. No me acordaba de Marcus. Marcus tuvo un detalle increíble. El partido echado por Televisión Española, por la 1 además, Real Madrid Fuenlabrada. Él no sale de titular y cuando sale para el árbitro un momento se viene corriendo a mi banquillo. Esto te hablo del minuto 3 o algo así, del segundo cuarto. Se viene corriendo a mi banquillo, me da un fuerte abrazo y me dice: gracias por tu ayuda de haberme hecho llegar hasta aquí, más o menos. Eso es a lo que te referías con también jugadores y personas, ¿no? Eso para mí es lo más grande que existe en este. Y cuando me he marchado ahora de Fuenlabrada, o sea, que yo he tenido jugadores pues que te hayan dicho cosas muy importantes para eso, pues para mí es lo que más me lleva. Pero
tengo que saber diferenciar esa parte corazón de esa parte cabeza, ¿no? Hay que ser un poco más cabezota en este tema y menos sentimiento en el otro. Bueno, pero es que tampoco te pueden obligar. No, yo no voy a cambiar, soy como soy, pero hay que ser un poco menos. No estoy diciendo que haya que evolucionar de un sitio a otro, no. Yo voy a seguir creyendo en los jugadores y yo en un jugador que creo muero con él y si me tienen que echar, me echarán, pero si creo en este proyecto, en esta idea. Pero también te digo que hay que exigir más para que las cosas, si tú quieres estar a este nivel de emisión, tienes que irte a un estudio, tienes que estar preparado, tienes que tener estos reporteros, tienes que tener estas condiciones, porque estás trabajando a este nivel. Y tú no puedes estar trabajando a un nivel estando 3 pasos por debajo, nada más. Hay un jugador tipo o prototipo de que contigo yo creo que es que vivió su renacer, ¿no? Como es Stef Dumas. Estuvo unos años antes aquí en Valladolid, luego Juventud, pero parecía que no daba el paso del gran jugador que se presuponía. No sé si lo fichas tú, lo ficha el club para Lev. Y no, ahí estaba yo solo, en esa estaba yo solo. Porque, estábamos con José Luis Alonso y yo, estábamos los dos. Es fichaje conjunto y a partir de ahí Dumas da un salto espectacular. De hecho, el año pasado su lesión es una de las grandes causas, yo creo que he dicho por todos los que saben, de que Blancos de Rueda quizás no se salvara, pero tuviera más oportunidades. Mira, Dumas es un hombre con corazón de niño. Yo creo que necesitaba que ese corazón fueras duro con él y fueras claro con él y le exigieras y no le perdonaras ciertas cosas, pero tenía suficientemente conocimiento como para saber en ciertas cosas permitirlas, dejarles y llevarle por el camino. Dumas es una excepcional persona, pero sobre todo es un excepcional jugador. Es alguien con unas condiciones para esto innatas, pero se lo tenía que creer. De hecho se lesiona en Fuenlabrada, creo recordar. Se lesiona contra nosotros en Fuenlabrada, sí, el año pasado. Se lo tenía que creer, y luego tiene una parte que es dejarse llevar. Y esa parte de dejarse llevar no se la puedes permitir a un profesional. Y él necesitaba que había momentos en los que había que ser intransigente con él. Había que comprenderle, pero dándole leches. No sé cómo se lleva un poco a todo esto, pero salió bien. Era un poco el camino, La cosa es que salió bien. Y ahora mismo yo creo que es pues uno de mis mejores amigos. Por cierto, me ha dado recuerdos de tu parte y que un abrazo. Por supuesto. Ya queda poco, yo creo, una pregunta más, que es un poco hablar de tus retos futuros. Has pasado por, yo creo que son 3 equipos muy similares. Demasiado similares. Claro, que vienen de abajo. Bueno, Fuenlabrada era un poco diferente. Sí, pero bueno, económicamente muy justo. Pero me imagino que el reto... Yo tengo ganas solamente de tener la posibilidad de un año entrenar sin agobios económicos y saber ese año si realmente valgo para esto o no valgo para esto. Yo creo que soy un entrenador que saca provecho de cosas, pero tiene demasiados problemas a su alrededor. Yo necesito estabilidad también ya, para saber hasta dónde puedo llegar. Claro, porque es que es verdad que quizás se te ha encasillado en ese papel de entrenador, motivador de jugadores con hambre, que es bueno tenerlos. Está muy bien. Pero yo quiero tener, ya empecé el último año de aquí a jugar con 10 tíos, ¿no? Que fue en esto ya estos 2 años pasados también he jugado con 10 jugadores. Pero yo quiero jugar con 10 jugadores con talento, a ver hasta dónde llego y a ver qué recursos saco de todo eso. Y si ahí ya valgo o no valgo. Si duro poco, pues es que me tienen que echar y no valgo para esto y seguiré entrenando. Pero cadetes, infantiles o juveniles. Pero si realmente eso valgo para eso, pues tengo que estar ahí. Tienes que saber dirigir este tipo de niveles. Hombre, lo bueno que tienes es que lo que se suele decir la rueda de entrenadores ACB, tú estás dentro, ¿no? Sí, ahora mismo estás en ese mercado y ahora mismo estás en ese mundo, pero esto dura muy poco. Sí, hay que aprovecharlo mucho, porque si no te quedas absolutamente fuera y rápido del mercado. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si tienes alguna pregunta más. Bueno, es un placer. Un placer para mí también, ayudaros en todo lo que pueda y estar con vosotros, joder. ¿Nos veremos por Pisuerga? ¿Te vas a animar a...? Sí, siempre que el rival no pase como el Lagunaro, que sean equipos con dificultades y que Blancos vaya bien, estaré por allí. Si hay algún rival con dificultades, no quiero que nadie piense que yo voy a ver aquello para intentar conseguir un puesto de trabajo. Lo odiaría eso, igual que odio que haya entrenadores que vengan a ver
o que vengan a estar en un partido, que vengan a retransmitir un partido cuando un equipo va jodido. Lo odio. Rápidamente, creo que dentro de 2 partidos en casa viene Fuenlabrada, lamentablemente. Sí. Te hubiera gustado estar aquí, me imagino, también, ¿no? Sí, me hubiera gustado vivir esta experiencia, pero ese partido sí iré. Bueno, y pues sabes con quién voy, ¿no? Me lo supongo. Bueno, por fin, Isaac, muchísimas gracias por estar en Basket Online. Un abrazo enorme. Un placer para mí. Gracias. Alejandro Nieto, un abrazo. Para el martes que viene ya hablamos. Bueno, un saludo a todos. Reciban un saludo de Alex Arenas. Un abrazo, hasta la semana que viene. But a bitch ain't one. Hit me. Years 94 in my trunk is